Veníamos hablando, ¿verdad?, de esos fundadores en terapia ocupacional que con cada uno de ellos, con su tipo previo, ¿verdad?, de ocupación y de habilidades y destrezas, pues enriquecen nuestra profesión. La variedad también de perfiles de esos fundadores nuestros, pues hace que se enriquezcan, ¿verdad?, esas áreas que a criterio de ellos, pues no se abordaban específicamente, ¿verdad?, en terapia o para la atención de las personas, y que pues en terapia ocupacional podríamos llegar a cubrir y a, ¿verdad?, abordar esas áreas. Veníamos hablando de Herbert Hall, él como médico, pues Profe, tuvo, dígame. en 1960. Ajá, dime. Ahí ya lo habíamos visto. Sí, sí, señora, es que estoy como retomando el último y Ah, ok, ya voy para allá, sí, señora. listo. Este señor, Ok. sí, señora, gracias. Este señor, pues digamos como que el aporte, ¿verdad?, puntual es que es el primer, digamos que de los fundadores que hace un libro en específico acerca de cómo a través de las, digamos, los diferentes talleres se podían formar a estos veteranos de guerra, y entonces actualmente, ¿verdad?, ese como reentrenamiento en esas habilidades laborales se conoce como rehabilitación profesional, ¿verdad?, en toda la evolución que ha tenido el concepto. Entonces, pues por eso, ¿verdad?, fue como, o es muy, muy importante. Luego hablamos de doña Susan Tracy, ¿verdad?, que pues como enfermera logra, ¿no?, cómo hacer esa diferenciación entre un perfil de enfermería y el perfil de los terapeutas ocupacionales, ¿verdad? Hicimos énfasis en que en terapia tenemos desde el primer momento un área de desarrollo fue la disfunción de tipo, dijéramos, psicosocial, ¿verdad?, o toda la atención a nivel de salud mental, luego disfunción física con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, y luego pues empezamos a ver, ¿no?, el crecimiento del área de terapia ocupacional en pediatría. Y entonces, ¿verdad?, luego ya llegamos ahora sí a las dos autoras que pues empezaron a cuestionar cómo después, ¿verdad?, de los años 50 y 60, de los 50 a los 60, los terapeutas, ¿verdad?, se habían como polarizado un poco sobre las diferentes áreas del conocimiento, y esa esencia inicial de ver a la persona, ¿verdad?, de una forma integral se había perdido un poco. Se dieron pues desarrollo a nivel de áreas, las tres áreas, digamos, grandes en terapia ocupacional, a nivel de textos, a nivel de evaluaciones y demás, pero no había como un consenso, ¿verdad?, que llevara como a ir sobre eso trascendental y eso que es como común, ¿verdad?, en la atención en la terapia ocupacional. Entonces, Mary Riley y Yersa pues hacen como esa crítica, ¿no?, de cómo, y dan también opciones, no solamente critican, sino a través, ¿verdad?, de el enfoque de ellas, pues se logra dar como mucho más avance y crecimiento a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque cuestionan cómo, ¿no?, el paciente era visto como una persona receptora de atención, no una persona participante, no se tomaba tal vez en cuenta la familia, ¿verdad?, no se consideraba como todo ese contexto, ¿no?, del momento, y entonces pues muchos de esos enfoques de formación laboral, educativa, social, se quedaban cortos, ¿verdad?, al no incluir como a la comunidad y a las familias de esos usuarios. Para este momento entonces surge otro autor que es muy importante en terapia ocupacional, que es Gary Kilhoffner y Burke. Ellos dos recopilan, ¿verdad?, lo que plantearon Yersa y Mary Riley, y ellos lo llevan ya no solamente de universidades en el este de los Estados Unidos, sino lo llevan hacia universidades en el oeste de los Estados Unidos. Y entonces, ¿verdad?, empiezan como a hacer un llamado todavía mucho más grande de que la terapia ocupacional, según el área del país en donde estuvieran, pensando en Estados Unidos, pues debía también retomar como esas bases, ¿no?, y esas raíces culturales, conceptuales en cada una de estas áreas. Y ellos plantean un, digamos, aspecto importante, y es como el paradigma médico-científico, ¿no?, y el tratamiento moral, pues habían sido los dos modelos, ¿no?, preponderantes, muy importantes y que aportan increíblemente, ¿verdad?, al abordaje en terapia ocupacional, pero no es la única mirada, ¿verdad?, que nosotros debemos tener como terapeutas ocupacionales, sino que se debe retroalimentar. Y entonces hacían mucho énfasis, o hacen mucho énfasis, en el enfoque humanista y holístico basado en la persona y en la ocupación de la persona. Y entonces que
a partir, ¿verdad?, de como de ese cuestionamiento y esa polarización, pues se llama la unidad y a que los terapeutas empiecen a investigar más. ¿Por qué? Porque también la profesión tenía en ese momento, ¿verdad?, como un nivel de técnico a nivel mundial que era importante, pero querían, ¿no?, subir de nivel. Y para poder subir y cambiar ese nivel, ¿verdad?, en esos años 60, pues tienen 60 y 70, pues la investigación se hace mucho más fuerte, ¿verdad? Y se empiezan a dar ya los grados de licenciaturas en terapia ocupacional, ¿no? Para los años 80 vienen todos los grados de maestría y ya entre digamos, la actualidad nuestra, ¿no? Empieza a verse, hace unos 5 años atrás, muchos más doctorados en terapia ocupacional, ¿verdad? Y entonces, claro, pues para cada uno de esos cambios de paradigma y todos esos movimientos sociales y también educativos y de gremio, ¿verdad? Y de las asociaciones de terapia ocupacional, pues siempre tienen que transcurrir, ¿no?, todo un proceso también de consenso en las diferentes asociaciones y colegios profesionales. Entonces, lo que buscaron, ¿no?, y buscan siempre, y debemos siempre buscar, es generar precisamente un puente, ¿no?, entre lo que es la atención que brindan los terapeutas ocupacionales, dependiendo, ¿verdad?, de la población con la que atiendan, pero todos con, ¿verdad?, enfoques comunes para, ¿verdad?, pues poder como cientificar mucho más nuestra labor profesional. Y entonces se da luego el surgimiento, ¿verdad?, de lo que llamamos ciencia de la terapia ocupacional o ciencia de la ocupación humana. Y ahí, pues claro, se da mucho más, ¿verdad?, avance. Y entonces ya, por ejemplo, la Universidad del Sur de California y otras universidades empiezan a hacer como mucho más énfasis, ¿verdad?, mucha más investigación, y eso pues hace, ¿no?, que crezca como más ese apoyo y ese respaldo en terapia ocupacional. A nivel de la terapia ocupacional, ¿verdad?, a nivel en Europa, pues el primer, digamos, como punto de desarrollo está ubicado en Gran Bretaña, ¿verdad? Y en la Primera Guerra Mundial hacen mucho énfasis en los jóvenes, ¿verdad?, veteranos de guerra que tenían pues afectaciones a nivel osteomuscular y que con muchas de estas lesiones y afectaciones pues crean, ¿no?, este cirujano, Robert Jones, cirujano ortopedista, crea centros en específico para las lesiones de tipo ortopédico que presentaban estos jóvenes, y entonces luego ve la necesidad de crear grupos deportivos y de que compitan, ¿verdad?, o que puedan como participar entre un centro de salud y otro, o clínica y hospital, ¿verdad? Y entonces luego se empieza como a difundir mucho más este enfoque, ¿no? Y claro, ya no solamente se piensa en términos de la atención en salud o de que se ubique una persona laboralmente, sino que además se empieza a hacer conciencia, ¿no?, de ese desarrollo en otras esferas, deportiva, cultural y social. Para 1925 se gradúa la primera terapeuta ocupacional, ¿verdad?, en Filadelfia, y esta terapeuta luego viaja, ¿verdad?, a Escocia y lleva como todo ese enfoque del tratamiento moral, que era como un aspecto que necesitaban, ¿verdad?, grandemente de copiar, tomar y, bueno, aplicar en Europa. ¿Por qué? Porque antes, ¿no?, la atención en específico para las personas que presentaban alguna enfermedad mental, pues era, ¿verdad?, pues carente como de derechos para ellos en muchos momentos, de falta también de responsabilidades, ¿verdad?, al respecto de sus familias, y ese mismo movimiento, esa misma situación estaba pues sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces pues el boom del desarrollo también social, ¿verdad?, del mismo desarrollo y el crecimiento de la natalidad hace que muchas condiciones, ¿no?, del desarrollo en las ciudades, de la necesidad de agua potable, de generar las vacunas, ¿verdad?, de que sucedían algunas epidemias, y entonces, ¿no?, era algo que a nivel mundial afectaba, ¿verdad?, a los diferentes países, y entre estos, pues también nos incluimos nosotros en Centroamérica, pues hace y genera, ¿verdad?, la necesidad de poder brindar atención a los niños, porque empezaban a tener, ¿verdad?, diferentes tipos de discapacidades asociadas a situaciones, ¿verdad?, a nivel, bien fuera virus, bacterias, o a la prueba, ¿verdad?, incursión y demás, ¿no?, de medicamentos. Entonces, pues con esto igualmente para Costa Rica, pues cuando, por ejemplo, se da, ¿verdad?, la epidemia de polio, pues es muy importante, ¿no?, toda la atención que todo el mundo y Costa Rica debe proveerle, ¿verdad?, a esta población.
que sufría, ¿no?, del polio, y que además no era tal vez un solo miembro de una familia, sino podían ser muchos miembros de una, ¿verdad?, misma familia, y entonces quién se encargaba de los pequeños y quién de los grandes, y toda, ¿verdad?, pues como toda esta alteración y afectación, y además pues de las secuelas, ¿verdad?, que pudieron presentarse. En Costa Rica, ¿verdad?, se asocia como mucho ese desarrollo también de diferentes condiciones y situaciones a nivel mundial, pero pues se hace también y nos impacta ya cuando se tiene como ese primer acercamiento a cómo hacerle atención a las personas con algún tipo de alteración en su salud mental, empieza luego a darse, ¿verdad?, la necesidad de la atención en pediatría. Hay un factor, bueno, que todos conocemos ampliamente, y es que el hecho de no tener, ¿verdad?, como el ejército y demás, pues en este país hace y genera que no hayan, ¿verdad?, el concepto de un veterano de guerra que tiene que hacer y tener un hospital en específico para ellos y atención y rehabilitación, y, ¿verdad?, digamos que esa condición de tipo social, cultural, no se da en el país, pero se dan otras situaciones, ¿verdad?, que mueven entonces a la población. Entonces vamos a ir ahorita hablando al respecto de qué se organizó y sobre cuáles problemáticas, ¿verdad?, se da ese desarrollo en la atención de las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, inicialmente la deficiencia y la discapacidad en Costa Rica, pues siempre han estado presentes en todo el desarrollo a nivel, digamos, histórico. Los primeros, tal vez, reportes, ¿no?, que se tienen o registros de la época colonial sobre personas con discapacidad están relacionadas con enfermedades de tipo contagioso, como la lepra, por ejemplo. Son reportes de 1737, también de tuberculosis, ¿no? Y se mencionan algunas, muy, muy pocas, enfermedades de origen psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, en estas, ¿no?, que eran un poco más difíciles de esconder, ¿no?, o de tener a esa persona como mucho más controlada, era más evidente porque pues ya tal vez era una persona que al desarrollo, ¿no?, de hacerse niño, joven o adulto, empezaba tal vez a manifestar parte de este tipo de sintomatología, pues para muchas familias, ¿verdad?, era más complejo de poder hacer ese manejo o ese abordaje. Lastimosamente, pues pasó igual que a nivel mundial, que en las familias en donde, ¿verdad?, una persona con una discapacidad física nacía, pues esta persona en muchas ocasiones era tal vez entregada a un hospicio de religiosos, ¿verdad?, o era entregado en un hospital en específico o a una congregación en específico. ¿Por qué? Porque potencialmente tener a ese miembro en casa, ¿verdad?, hacía que dentro, digamos, del momento cultural, el apellido se viese, ¿verdad?, como tomado o visto o analizado con un factor, ¿verdad?, que a nivel social podría disminuir la posibilidad de que otros miembros de esa familia pudieran emparentar, casarse, ¿verdad?, con otros de otra familia, o que fuesen vistos de cierta manera en esa comunidad, en esa zona. Entonces, para, digamos que el control sobre personas que tenían algún tipo de discapacidad física, pues podía ser evidenciable, ¿verdad?, desde el nacimiento, pero pues las enfermedades, y aún así, fíjense, con ese factor no hay pues como referencia de personas con tipos de discapacidad de tipo, digamos, físico, ¿verdad?, como tal, malformaciones y demás. Pero sí se hace referencia a algunas, ¿verdad?, de origen psiquiátrico y también asociadas como a la histeria, porque era tal vez una condición que presentaban más las mujeres, porque es como, ¿verdad?, en esa creencia popular es como son ellas las que pudiesen presentar este tipo de condiciones, los hombres tal vez no. Y así, ¿verdad?, se empiezan como a marcar otras como creencias al respecto de las enfermedades de tipo psiquiátrico. Hay un autor y un doctor que es pues muy importante, ¿no?, en general en el desarrollo de la rehabilitación, y es el doctor Gastón de Meserville. Él logra, pues en esa primera etapa, digamos, del desarrollo de la rehabilitación en Costa Rica, logra en su formación, ¿verdad?, como médico, logra viajar, y entonces, claro, en la posibilidad de ir a estudiar y poder tener como ese acercamiento, ¿verdad?, esa atención que debía ser óptima para los adultos con una enfermedad mental, para la atención de niños que tenían algún tipo de discapacidad, y para la población adulta mayor, pues él trae, ¿verdad?, esos enfoques, y entonces, claro, hace y mueve a que en el país se generen profesionales que pudieran trabajar rehabilitación, que pudieran trabajar educación especial. La mayoría pues tuvieron que ser formados en el extranjero, ¿verdad?, y que pudieran ya luego pues empezar a ser formados aquí en el país para atender también las necesidades, ¿verdad?, como tal del país.
Él planteaba que gradualmente en el país el problema de la discapacidad, ¿verdad?, iba a obligar, y de hecho así fue, que llevó, ¿verdad?, en general a mejorar la condición de salud a través de leyes, normas, a mejorar las condiciones educativas, ¿verdad?, y sociales de la población que tenía algún tipo de enfermedad y por supuesto que esto pudiera generar algún tipo de discapacidad. En general, él planteaba, ¿verdad?, que el enfoque debía estar como, sí basado en el liderazgo, pero pues con un corte de tipo más como paternalista, ¿verdad?, pero como más exigente, ¿verdad?, sobre las poblaciones o los grupos de personas con algún tipo de discapacidad, y que no podía ser aceptado por la comunidad, por las personas, ¿verdad?, el que los individuos que tenían algún tipo de discapacidad pasaran, ¿verdad?, escondidos, condenados a vivir fuera de las ciudades, en casas, en hospicios, en instituciones, ¿verdad?, que no tenían ningún tipo de relación y de vínculo con el resto de la comunidad, porque qué dirán y qué pasó y qué creen y qué opinan y qué no, y hacen parte como tal, como ciudadanos, ¿verdad?, pues de la realidad nacional. Entonces, claro, él hace también ese cuestionamiento, ¿verdad?, de que a nivel, claro, ya conocía un poco de que a nivel mundial eso sucedía, cómo era entonces la realidad aquí en el país, y hace el llamado al respecto. Y pues como voz, digamos, de referencia, pues logra, ¿no?, digamos, diferentes cambios y mejoras precisamente para estas poblaciones, claro, ajustado todo esto pues a los grupos de personas que tenían discapacidades y que se iban identificando en el país. A nivel de Costa Rica, ¿verdad?, traen la primera terapeuta graduada en Estados Unidos, la señora Evans, y ella viene traída al país por la Junta de Protección Social. Ellos eran, ¿verdad?, los encargados de administrar todo lo que concernía a centros de salud, escuelas, hospicios, toda, ¿verdad?, garantizar precisamente una protección social a toda la sociedad en ese momento y por muchos años. Entonces, para 1926 ellos requieren, ¿verdad?, mejorar la atención específicamente a partir de todos estos aportes que hace el doctor Gastón de Mercerville y el mismo, ¿verdad?, la misma formación de muchos médicos, pues de dar una mejor atención a las personas que presentaban algún tipo de enfermedad mental. Y entonces, pues la Junta de Protección Social, ¿verdad?, pues digamos que comprometida con esa atención, ¿verdad?, a las personas más vulnerables, lo que hace es que trae a esta profesional, y esta profesional la ubican, ¿verdad?, en el área, la ubican en el área de el Hospital San Juan de Dios, ¿no?, en el área de salud mental o en el área de psiquiatría. Y entonces las personas que trabajaban ahí en esta área del hospital, pues esta señora hacen primero pues como una convocatoria, ¿verdad?, quienes querían trabajar ahí, más los que ya estaban allí trabajando, y entonces a estas personas las empiezan a capacitar al respecto de cómo brindar adecuadamente, ¿verdad?, la atención para las personas que estaban allí, con el objetivo de que del área de salud mental, ¿verdad?, del área de psiquiatría, salieran luego siendo personas productivas y se aprovechara de ese potencial, porque pasaba igual que a nivel mundial, ¿verdad?, estaban en la zona más oscura, más húmeda, más guardada, más resguardada, más escondida, ¿verdad?, de los hospitales. Tal vez por desconocimiento, porque no se tenía todo el desarrollo a nivel farmacológico, porque no se sabía qué otras estrategias no farmacológicas darles o atenderles, ¿verdad?, porque pues eran de difícil manejo, porque claro, pues si una persona tal vez está siempre viviendo escondido, ¿verdad?, carente de interacción social, de hábitos, de rutinas, de una exigencia, ¿no?, y de todo un manejo acompañado, ¿verdad?, médico, pues podría potencialmente, ¿verdad?, empezar a tener comportamientos que no son lo más adaptativos. Entonces, pues si tiene que orinar y defecar y no se le ha enseñado a ir a un baño y demás, pues orina y defeca, ¿verdad?, donde lo puede hacer cuando tiene la necesidad. Y si no sabe cómo comer, pues de alguna manera acercará los alimentos a su boca. Y así otra serie de factores y digamos, de exigencias, que si el ambiente, ¿verdad?, no regula o no nos ayuda a regular o nos enseña y nos educa, pues vamos a tener, ¿verdad?, comportamientos que no son los adaptativos. Entonces, observando, digamos, como esta situación y respondiendo a esa exigencia mundial,
La Junta de Protección Social, al traer a la señora Evans, a esta terapeuta, ¿verdad?, que se formó igual en este primer grupo, digamos, de terapeutas que a nivel mundial pues empezaron a formar, pues traen la idea de crear en el hospital unos talleres o unas áreas específicas para que las personas que tenían algún tipo de enfermedad mental pudieran allí aprender un oficio, capacitarse y luego salir, ¿verdad?, a trabajar y a ser personas productivas por ellos, para ellos y sus familias. Los temas o las áreas en las que ellos se centran, ¿verdad?, inicialmente estaban sobre colchonería, taller escolar, cajas mortuorias, manualidades y confección de sábanas y pijamas. Estos talleres, ¿por qué? Porque como la Junta de Protección Social, ¿verdad?, tiene en ese momento la administración de las escuelas, centros, hospitales y demás, pues necesitaban, ¿verdad?, muchos de estos implementos como tal. Entonces, por eso estos talleres. Y muchas de las personas que están allí les enseñan, ¿verdad?, a través de estos profesionales que viene la señora a capacitar, cómo hacer todo el entrenamiento, toda la selección y luego, ¿verdad?, cómo garantizar ese proceso para ellos como tal. Entonces, por supuesto, ¿verdad?, los, digamos, primeros beneficiados de esa atención, ¿verdad?, por esos primeros terapeutas ocupacionales que fueron formados en el país de una manera empírica, ¿verdad?, con alguien que estaba, digamos, con los últimos conocimientos, digamos, esa población vulnerable fueron las personas que sufrían, ¿verdad?, de problemas de tipo psiquiátrico y personas que tenían algún tipo de dependencia, ¿verdad?, en este caso al alcohol específicamente. Entonces, bueno, empiezan, ¿verdad?, a hacer ese trabajo y por supuesto que hacen y responden como a una necesidad, ¿verdad?, latente en el país. Y por supuesto que luego, ¿verdad?, de poco en poco, pues lograron que se ampliaran las zonas en psiquiatría, que luego pasaran ya a tener un área en específico, ¿verdad?, que se tratara de mejorar esa atención y que actualmente se piense y se considere que los usuarios con una enfermedad mental no deben, no pueden, no tienen que vivir en un hospital, ¿verdad?, no tienen que estar institucionalizados pues por todos los efectos que esto puede producir y que deben proveérseles, ¿verdad?, todas como las estrategias para que puedan ser personas luego productivas, funcionales, ¿no? Que pueden, claro, requerir de su atención en el hospital, pero necesitan también un trabajo, ¿verdad?, en comunidad. Entonces ese es como, digamos, un gran aporte que se da, ¿verdad?, y que la primera vez que hay un terapeuta ocupacional aquí en Costa Rica, ¿verdad?, y que tiene un impacto directo al área de salud, al área de educación, ¿verdad?, y que además hace como esos primeros pinos de pensar en la rehabilitación profesional de todas las personas, pues es, ¿verdad?, a través de la Junta de Protección Social y la señora Evans, nuestra terapeuta. Para el año 1940, de manera pues paralela, ¿verdad?, el señor Fernando Centeno Güell, comprometido, ¿verdad?, y muy, digamos que solidario con respecto a la atención de las personas, en este caso niños, ¿verdad?, que nacían o que empezaron a nacer a nivel mundial, pero que también en Costa Rica, ¿verdad?, nos impactó, pues que a partir, digamos, de como esos, el desconocimiento tal vez inicialmente de todos los efectos que podrían tener, ¿verdad?, muchos virus, bacterias y demás en ese primer trimestre, ¿verdad?, del embarazo en las madres, pues a través o a partir del sarampión, muchos de los niños y jóvenes, ¿verdad?, ya para su momento, pues pudieron adquirir lastimosamente, ¿verdad?, la ceguera, sordera o además asociarse con otro tipo, ¿no?, de alteraciones neurológicas o en malformaciones y demás. Entonces, como sucedía a nivel mundial, ¿verdad?, y la necesidad de que precisamente se tuvieran centros educativos especializados para todos estos niños que nacían con discapacidad visual, ¿verdad?, con discapacidad auditiva, pues este señor, don Fernando Centeno Güell, dona, ¿no?, la Escuela Especial de Guadalupe, y pues esta escuela, ¿verdad?, pues actualmente está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación Pública, ¿no? Y en ese primer momento, ¿no?, el grupo de atención estaba centrado en discapacidad visual y tenían una modalidad terapéutica igualmente a partir de talleres en donde se formaba, ¿verdad?, y se le hacía mucho énfasis a estos niños jóvenes, ¿verdad?, para que se desarrollaran, por ejemplo, en escritura de tipo braille, en poder ser diestros, ¿verdad?, en colchonería, madera y en doblado de metales. Un poco pensando también en que quien administraba estos centros, pues eran, ¿verdad?, la Junta de Protección Social y quería que estos jóvenes pues tuvieran una, digamos, tipo de ocupación y oficio con el cual poderse valer por sí mismos, ¿verdad?, y desarrollar destrezas como tal. Y pues logran, ¿no?, empatar como toda la posibilidad de donación
de don Fernando Centeno Boel, y luego pues, ¿verdad?, logran que la escuela y ese mismo modelo de atención en educación especial pues se pueda ir como dando en otras escuelas, ¿verdad?, en Costa Rica. De 1941 a 1943, pues como todos sabemos aparece, ¿verdad?, todo lo que es el Seguro Social y se establecen, ¿verdad?, las garantías sociales. Se promulga el primer Código del Trabajo y ahí un cambio muy, muy importante se da para los trabajadores que debían estar, ¿verdad?, dentro de este sistema de salud, ¿no? Y que no era opcional. Al inicio era como, pues, si les parecía o no a los patronos, pero ya luego no era opcional, todos tenían que estar allí. Y además, ¿verdad?, el mismo sistema luego permite, ¿verdad?, que puedan incluir en este sistema de esas garantías sociales y de salud, pues, a los hijos, ¿verdad?, de esos trabajadores. Y luego a sus esposas o parejas, ¿verdad?, como tal. Y además, ¿no?, a la par, digamos, o paralelamente de este proceso a nivel laboral y de mejora de esas condiciones de los trabajadores, pues se da un mejor desarrollo, digamos, a nivel de la estructura básica, ¿verdad?, primordial, como lo es la familia. Además, se sancionaba a aquellos, ¿verdad?, papás y también patronos que tenían niños trabajando en la labor que fuese a nivel, digamos, de fincas o a nivel laboral. Es decir, los niños tenían que estar en un horario en específico estudiando, en general, digamos, mañana y parte de la tarde. El resto del tiempo era, pues, hacer sus tareas, responsabilidades y, por supuesto, ayudar en sus casas. Pero antes o anteriormente, ¿verdad?, aunque uno ahora lo encuentra también, pero era como mucho más aceptado que los niños tuvieran que trabajar, ¿verdad?, a la par, parejo, igual, en jornada y demás, que sus padres y que sus madres, ¿no? Pero bueno, luego con toda esta promulgación del mismo Código de Trabajo, pues se sancionaba no solamente a los papás, sino también a los, digamos, jefes, ¿no?, o empleadores, y por lo tanto, pues nadie se iba a jugar, ¿verdad?, una sanción monetaria que para su momento pues era importante. Y también de obligar no solamente a que esto no pasara, ¿no?, esa explotación laboral infantil, sino que además los niños tenían que estar estudiando. Entonces, claro, las diferentes, digamos, normativas a nivel salud, a nivel laboral, a nivel educativo, ¿verdad?, pues fueron generando precisamente una garantía, ¿verdad?, para que socialmente pues todos tuvieran, ¿no?, y todos pudieran desarrollar su ocupación, ¿verdad?, cumplir las exigencias que para la edad y para el contexto, pues en específico, ¿verdad?, tenían cada uno de ellos. Entre el año de 1940 y 1964 se reconoce como el inicio, ¿verdad?, y el afianzamiento de los primeros servicios de rehabilitación, uno de ellos, la terapia ocupacional. Entonces es el periodo en donde se forman, ¿verdad?, y se establece la terapia ocupacional de manera empírica. ¿Por qué? Porque pues no se tenía una universidad para esta fecha que formara aquí en Costa Rica profesionales. Como ustedes van viendo en otras partes del mundo, eso sí pasó, habían ya universidades, escuelas y demás que apoyaban esa formación. Pero bueno, aquí, ¿verdad?, hasta este momento pues no se había podido dar. Para el año de 1954, pues en el país, ¿verdad?, se da la epidemia de poliomielitis y pues de ahí surgió la necesidad imperiosa, así, obligatoria, ¿verdad?, necesaria, de que empezaran a darse primero centros o a tenerse una atención especializada, diversificada a niños, diferente, ¿verdad?, a la atención que se daba a los adultos. Claro, en este momento empiezan también a verse ya no solamente adultos, hombres y mujeres, o adultos mayores, ¿verdad?, con algún tipo de afectación, sino que también son los niños los que pasan, sufren, ¿verdad?, parte pues de estas condiciones que trajo la epidemia de poliomielitis. Entonces, pues en esta, digamos, situación lastimosa, ¿verdad?, para muchas familias, pues se da como esa obligación de que el sistema de salud empiece a tener profesionales que atiendan esas condiciones. Como uno, ¿verdad?, va viendo ante situaciones, ¿no?, que mueven el planeta, el país, la ciudad, la zona en donde uno está, pues deben surgir también medidas y estrategias que ayuden como a mitigar y atender, ¿verdad?, esas situaciones que suceden. Y pues en Costa Rica no fue digamos, como la excepción, y además el concepto, ¿verdad?, solidario de atención, pues obligó, llevó, instó a que se tuvieran terapeutas y se empezaron a pensar también en maestros especializados para pues poder atender luego a esta población. Para el año de 1995 se crea una institución que es importante en Costa Rica, que es el Patronato Nacional de Rehabilitación, y inicialmente este fue, digamos, como
un edificio, ¿verdad? Para poder atender todos esos jóvenes, niños, ¿verdad? Que habían quedado tal vez sin familias, ¿verdad? Por esa epidemia de poliomielitis y que necesitaban ir a ser ubicados en algún lugar y que no tenían familiares que pudieran hacerse en cargo de ellos. De hecho, el Patronato Nacional de Rehabilitación, pues en él pueden ir o están, ¿verdad? Diferentes personas que por orden, ¿no? Judicial, del juez en específico, pues deben estar allí para recibir su proceso de atención, porque no hay instituciones, ¿verdad?, para adultos que puedan hacerse en cargo de ellos. No tienen familia, no se conoce y por lo tanto pues están allí. Y se cuenta, ¿verdad?, con esa atención para los adultos en el área de rehabilitación. Y en la parte, digamos que cercana o posterior, atrás, pues estuvo siempre la Escuela de Educación Especial. Entonces, claro, muchas, ¿verdad?, de las labores del patronato, aunque tuviera un enfoque más hacia los adultos, pues también permeaba, ¿no?, las áreas, en este caso, ¿verdad?, para educación especial. Del año 1968 a 1970 se crearon pues varias organizaciones y esas organizaciones respondieron como a ese movimiento que a nivel mundial se daba de promover, mover, empoderar, movilizar a los familiares de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, bueno, podrían haber leyes o se empiezan a hacer leyes y normas, pero quien debe propender inicialmente porque se respeten esos, ¿verdad?, derechos de las personas con discapacidad y que también, por supuesto, se cumplan esos deberes de esa persona con discapacidad, pues es su familia, ¿verdad? O es el grupo de padres, el grupo de familia, el grupo de comunidad, ¿verdad?, en donde están estas personas con discapacidad. Y entonces de esa manera la comunidad se apersona, ¿verdad?, se apropia y puede pedir, ¿verdad?, y hacerle ver a quienes hacen leyes, normas y generan las políticas, pues las necesidades de ellos, ¿verdad? Se crea lo que es la Asociación de Taller Protegido de Alajuela, en este caso era inicialmente para la atención de enfermos mentales, luego la Asociación Costarricense de Padres de Menores Excepcionales y la Asociación de Industrias de Buena Voluntad. También se crea, ¿verdad?, la unidad de observación del Hospital Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy y se atiende en este caso, ¿verdad?, específicamente a los alcohólicos por medio del trabajo manual y de la recreación. Personas, ¿verdad?, en este caso, muchos de estos centros, esas personas pues pueden aún todavía en la actualidad, ¿verdad?, tener acceso a estos centros, pero claro, con un cambio y una mirada, digamos, como más de dignidad para la persona, ¿verdad?, de poderle atender, pero hace parte y tiene que comprometerse en todo un plan, digamos, de abordaje, ¿verdad?, de atención, de rehabilitación, y de esa forma, pues, ponen una parte los mismos usuarios en compromiso, la institución, y pueden, ¿verdad?, pues, como garantizarse en acciones como más centradas en el compromiso, no solamente en que tienen que tenerlo ahí, y aquí me tienen que tener, y denme de comer, y atiéndanme, pero yo sigo igual con mi condición y si quiero me tomo la medicación, si quiero, ¿verdad?, me cuido en salud, si quiero voy a la terapia en psicología, si quiero, no. Ahora es como más, ¿verdad?, con enfoque de compromiso, que es lo que se buscaba, ¿verdad?, en este momento inicial. Pero bueno, por la misma acción social, pues era como más, ¿verdad?, el enfoque de tipo paternalista, sin mucha responsabilidad, y ya luego, digamos que se busca, ¿no?, que sea como un poco más de exigencia también para esa persona y su familia. En el año 1973, el gobierno español ofreció becas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y entonces ahí unas terapeutas, ¿verdad?, o personas costarricenses viajan a la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en Madrid a formarse en terapia ocupacional. 3 años después, estas profesionales graduadas, ¿verdad?, costarricenses graduadas, vienen a trabajar ya a Costa Rica. Entonces vienen con el grado de técnicos en terapia ocupacional, trabajan en el Instituto Nacional sobre Alcoholismo, que ahora es el IAFA, Instituto Nacional de Seguros, que ese sigue siendo el INS, y el Centro Nacional de Rehabilitación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esas primeras terapeutas, ¿verdad?, que venían con ese grado de técnicos, pues luego cuando la Universidad de Costa Rica abre un primer programa de formación para 1980. Al 83 gradúa 9 terapeutas ocupacionales como bachilleres en terapia ocupacional.
Luego, ¿verdad? En el año de 1991, la UCR, la Universidad de Costa Rica, presenta un proyecto para volver a abrir y seguir formando ya no solamente a un nivel bachiller, sino empezar con su licenciatura en terapia ocupacional, pero pues no fue aprobado digamos, la continuidad en la Universidad de Costa Rica de nuestra profesión. Entonces ahí como que se congela un poco, ¿verdad? Esa formación académica universitaria en nuestra área. Para el año de 1994 se funda el colegio. Dígame. Y pregunta, ¿por qué ese congelamiento? ¿Por qué no se siguió en la UCR? Muchas gracias por la pregunta. Vieras que es lo que muchos terapeutas nos preguntamos. No hay una razón que se conozca, digamos, oficial, clara de por qué no ofrecer el programa cuando sí se ofrece, por ejemplo, o se siguió ofreciendo terapia física. Entonces, al inicio se formaban terapeutas físicos, ocupacionales, pero luego ya se dejó como de formar terapeutas ocupacionales y se continuó solamente con los físicos. Puede ser que no ha llegado tal vez ese profesional que tenga, ¿no? Como el convencimiento, se me ocurre, o no sé, que vean el potencial de la profesión, ¿verdad? O que se les pueda explicar más por esto, lo otro, o porque tal vez, ¿verdad? El enfoque era más como de rehabilitación o ortopédico, físico propiamente. Entonces, tal vez esa era como su creencia, o tuvieron más acercamiento, no sé, a centros y universidades que les mostraron las ventajas de la terapia física y nos faltó alguien que les mostrara las ventajas de la terapia ocupacional. Que no se haya aprobado en ese momento, pues no quiere decir que nunca más se pueda, ¿verdad? Como intentar. Pero claro, para esos procesos pues tienen, ¿verdad? Que pasar como toda una serie de valoraciones, de aprobaciones y demás. Pero esa misma pregunta que te haces tú no la hacemos un montón de profesionales más en terapia ocupacional de por qué no, cuál fue la razón, qué fue lo que falló, qué pasó, para subsanarlo, ¿verdad? Y poderle ofrecer también al país profesionales pues muy bien formados y que las personas pudiesen ingresar a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? A llevar la carrera como universidad estatal, a esa o a cualquier otra, ¿verdad? De las estatales. Sí, no, de después, bueno, uno investigando, ¿verdad? Cuando yo empecé a investigar sobre esta carrera, solo la Santa Paula la da. Y yo me quedé así como con esa curiosidad. Y yo dije, pero ¿por qué las otras no, verdad? Sí, creo que fue como de las pocas que creyó en la profesión, con todo el desarrollo y las, digamos, posibilidades que tiene a nivel mundial demostradas, no solamente porque yo lo diga, digamos, sino porque usted entra, busca y revisa y a nivel mundial en países, ¿verdad? Incluso en Sudamérica, tiene un muy buen desarrollo nuestra profesión, ¿no? Y tiene una aceptación, credibilidad, sí, con sus dificultades y todo, pero desde mucho tiempo, desde los años 50, han habido universidades que constantemente han formado a los profesionales en terapia ocupacional. Y entonces, pues, eso ha sido bueno porque les da como ese respaldo, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, pues ha sido, digamos que no tan bueno, ha sido regular porque no han habido tantísimos, ¿verdad?, egresados en nuestra profesión. Pero cuando podemos ver en perspectiva que ahora se tiene y que de unos años atrás para acá se tiene, pues sabemos ya que en otros países, qué libros, textos, artículos y demás en otras partes funcionaron muy bien y cuáles para nosotros, entonces, ¿verdad? Pueden ser ya los que están más discernidos, más analizados, más vistos, y entonces, pues sobre eso que ya otros han estudiado y trabajado y visto, ¿no? Probado, pues nosotros podemos, ¿no? Trabajarlo, adaptarlo a nuestro contexto y generar también, ¿verdad? Y generar aportes. Entonces, pues sí es como la pregunta del millón, saber en esas actas, ¿verdad? De cualquier universidad, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que dijeron que no? La pregunta del millón. Si alguna vez tenemos respuesta, será, ¿verdad?, ampliamente difundido el por qué, porque pues nuestra profesión también requiere, ¿no?, ese enfoque a nivel de la educación pública, que es válido y que es necesario en cualquier, ¿verdad?, área. En Centroamérica, las universidades, digamos que forman terapeutas ocupacionales, pues la nuestra, ¿verdad? Hay una en Panamá y una en Honduras, pero la de Honduras y la de Guatemala dan un tipo de terapia que es combinada es psicólogo y terapeuta ocupacional. Entonces, de terapia ocupacional, ¿verdad? Les dan como esa posibilidad de por cuál área se especializa usted.
Entonces llevan como un bloque común y ya luego, ¿verdad? Toman como uno u otro, pero no es una formación solamente. Esta de Guatemala y de Honduras no es solamente en TEOP, ¿verdad? La de Panamá sí. Y bueno, en el Caribe pues no se tiene como, digamos que una universidad, ¿verdad? Salvo la Universidad pues de Puerto Rico, pero pues, ¿verdad? Ellos tienen como otra jurisdicción, ¿no? Y tienen otra como organización como país, ¿no? Como isla que pertenece y que tiene asociación y demás, ¿verdad? Con los Estados Unidos. Pero por lo demás no se cuenta. Entonces muchos profesionales pues vienen a nuestra universidad a formarse. Entonces eso también ha hecho que tenga como, ¿verdad? Un desarrollo y que muchos de los aportes y referentes estén en parte, ¿verdad? O se nutran, pasen por nuestra universidad y ya luego cada profesional pues genera más desarrollo al respecto. Entonces, para el año 94 se funda el Colegio Santa Paula, que hacía parte, este colegio y otros, ¿verdad? Hacían parte de la Universidad Autónoma de Centroamérica, o UACA, y crean en 1994, ¿verdad? La carrera de bachillerato y licenciatura en terapia ocupacional. Y ahí entonces los profesionales, ¿verdad? En nuestra área, no solamente ya podían ser formados, o fueron formados, perdón, en la Universidad de Costa Rica, sino ya había una universidad que graduaba a esos primeros profesionales en nuestra área. Eso fue en la UACA, ¿verdad? Pero para el año 94 salían Universidad Autónoma de Centroamérica y el Colegio Santa Paula, ¿verdad? Era como una modalidad, ¿verdad? En donde trabajaba esta universidad con diferentes colegios. Pero estos colegios, luego de que maduran, ¿verdad? Se desarrollan, pues empiezan o generan ya la necesidad de convertirse en ellos en universidades. Entonces, para el año 2000 se crea, ¿verdad? Oficialmente lo que es la Universidad Santa Paula, y ahí entonces ofrecen los programas de bachillerato y licenciatura en terapia ocupacional, y de ahí, ¿verdad? En adelante, pues se da todo ese, digamos que desarrollo, ¿no? En terapia ocupacional, y que pues nos compromete a todos, ¿verdad? A seguir adelante y a procurar, ¿no? De una u otra manera, tener ese empuje, ¿no? Que tuvieron esos primeros fundadores, esos primeros, ¿verdad? Profesionales que aportaron y que apostaron por la terapia ocupacional. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. ¿Dudas o preguntas? No, profe. ¿No por ahora? Todo bien. Entonces, en el examen, ¿verdad? Pues el día del examen, ¿verdad? Pues todos nos reunimos, el examen es aquí presencial, ¿verdad? Todos debemos estar, yo estoy anuente y disponible de cualquier pregunta, duda y demás que tengan. Se va a hacer por la plataforma Teams, en los formularios, cuestionario. Algunas preguntas serán de marcar, otras serán del desarrollo, ¿verdad? Como tal del concepto, según usted va a ir respondiendo. Como es un examen de tipo sincrónico, quiere decir que estamos, ¿verdad?, en el tiempo de realización de inicio a fin, tanto ustedes como yo. Una vez que nosotros, ¿verdad?, podamos tener ya como el acceso, ¿verdad?, al examen, pues la idea es ir respondiendo, tener en cuenta la hora de inicio y finalización. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, ¿verdad?, decimos, no, el examen va hasta las 9 y usted se espera hasta las 9:02 para decir, sí, ya lo entrego, no sé, me falta tiempo, lo que fuera. Y cuando programamos el examen en Teams y decimos que es de 7 a 9, ¿verdad? A las 8:59, 9, el examen, ¿verdad? Ya quedó cerrado como tal. Entonces, para que no nos pase, ¿no? Esto, lo que nosotros hacemos es que unos 2-3 minutos antes usted está haciendo ya la revisión final y ya está casi que enviándolo, no esperarse hasta el tope final, porque incluso a veces, ¿verdad?, el sistema lo toma como que usted no lo respondió. La ventaja de hacer el examen, digamos, en esta modalidad, aunque sea virtual, es que si, digamos, se nos va la luz o, no sé, se apagó la compu, se descargó, lo que fuera, ustedes van a, en ese momento, a tener acceso a la información porque el sistema guarda, ¿ok?, en tiempo real. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Graciela, díganos. Profe, entonces el examen es, digamos, durante todo el periodo de la clase. Depende de las preguntas y lo que vayamos a hacer. Yo les estipulo ahí cuánto va a durar el examen. Es bueno, individual. Bueno, pero ese día sí habrían lecciones. Es que a ese día sí, a mi grupo le toca exponer. Sí, señora, sí habrían lecciones. Bueno, perfecto, está bien. Gracias, profe. Más bien, gracias a ti por estar tan pendiente de tu, digamos, asignación y la del grupo, pero sí, señora, ese día tenemos la presentación de una de las revistas. Héctor, dinos.
Profe, buenas noches. Una consulta Hola, con respecto dígame. a los tiempos que usted dice, las personas que tienen adecuación, ¿cómo se va a manejar en ese sentido? Con esas personas, ¿verdad? Se les asigna un poquitito más de tiempo y ya está. O sea, hacemos el ajuste, ¿verdad? Como tal. Pero sí es importante, ¿verdad? Que no solamente para los compañeros que requieren un poco Llegó más de un tiempo, sino que mensaje para todos que tengan, decía, ¿verdad? Como recomendación. quiz Leído el se quitó, material, quiz práctico de examen. subrayado, ustedes tienen Ahorita. sus mapas conceptuales y demás, que Ella tengan está preguntando, ubicados, ¿verdad? ella está Autores, hablando del fechas, examen. ¿no? Como tal. No un día antes del examen. Ojalá, ¿verdad? Desde ahora está usted ahí atento, revisando, como que no me falten datos, tengo todo como tal. ¿Por qué? Porque cuando venga ya el examen, ¿verdad? Aunque es a libro abierto, usted va a ir a buscar la información. Bueno, el examen es a Pues si libro no leímos abierto, dónde está, pues nos va a llevar más trabajo que porque es están hablando de qué, 2 ¿cuál horas, autor? de 7 a ¿Dónde? 9. Espérese, voy a ir a revisar a ver. Perdimos tiempo, ¿verdad? Y de todas maneras, pues la pregunta implica que usted y yo hicimos una lectura previa, ¿verdad? De la información, tenemos leído, adelantado el material y demás de clase y así se nos facilita un poquitito más, ¿verdad? La ejecución del examen. En general, como son preguntas y con temas que hemos visto, bien sea aquí, que sus compañeras han desarrollado, que están en el material, pues es un examen, digamos, que transcurre de manera fluida, ¿no? En la ejecución. Pero igual, le damos el tiempo, ¿verdad? Que se necesita además a los compañeros. ¿Listo? Ah, bueno, para el examen siempre se recomienda que lo hagan desde computadora, ¿ok? Ok, entonces les vamos a pedir el favor de que cada uno entre a su equipo, ¿verdad? Al que a usted le corresponde, y entre al aula en donde está la parte general. Por favor. Ya ahí yo les estoy mostrando mi aula, ¿verdad? Digamos, la portada del aula, como me sale a mí. A todos les debió salir a las 7:35, quiz, práctica, terapia ocupacional. Los que ya lo hayan visto pueden darle clic aquí encima donde dice ver tarea. Tienen que abrirlo y les despliega, ¿verdad? Un formulario. Okay, ya ahora me quedo un momentito en silencio para que ustedes respondan ahí la pregunta larga con tranquilidad. Y listo. Perfecto, profe, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces yo ahorita termino de calificar y se los mando y les aviso. ¿Listo? Las compañeras que van a exponer, vámonos con exposición. Dime. Listo. Que había que tener audífonos, ¿no? Dijeron. Sí, es para una actividad. Ah, bueno, al sí. final que exponemos. Listo. Cuando gusten. Ahí pueden ir, bueno, si ustedes gustan. Ajá, está. Ahí está. Ya se ve. Bueno, yo lo veo ya. Ok, bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Nosotros vamos a exponer un artículo llamado Relaciones familiares entre padres e hijos con el trastorno del espectro autista a través del juego como actividad principal de la interacción de terapia ocupacional. Y el estudio se realizó con casos en colegios de la comuna de Mampú, en Perú. Nuestro grupo está conformado por Hazel Alfaro, Fabiana Jiménez, Ruth Baltodano, y yo, Camila Bonilla. Desde la terapia ocupacional se ha establecido que el juego puede brindar beneficios para ambas partes, tanto para los padres como para los pacientes. Así como se han realizado estudios relacionados con la terapia ocupacional, con el fin de que los padres puedan llegar a ser coterapeutas para poder extender el proceso de la terapia y que la intervención sea más consistente. El juego se ha considerado como una forma de terapia ya que genera una motivación intrínseca, es decir, el paciente se ve motivado a realizar la terapia y puede llegar a generar placer, es libre y espontáneo. Entonces esto genera que el paciente, como ya dije, se sienta motivado a realizarla y pueda desempeñar el desarrollo de habilidades y competencias. El estudio también toma en cuenta la característica de la deficiencia de la comunicación como parte del espectro autista, ya que esto puede llegar a generar dificultades o conflictos a la hora de llevar a cabo las terapias. El programa de intervención se lleva a cabo en 20 sesiones diferentes. Cada una tiene una duración de 2 horas y se llevan a cabo 2 veces por semana. Aparte de la primera y la última sesión en las cuales se centran en entrevistas a los padres. Y los objetivos son explorar los procesos de interacción entre la familia y el niño con el trastorno de espectro autista y establecer los cambios que se llevan a cabo desde la primera hasta la última sesión en esta relación.
La primera sesión, como ya mencioné, es una reunión con los padres y en esta se realizan formularios y diferentes tests. Ya la primera y la segunda sesión se trata de observar por parte del profesional en terapia ocupacional la interacción entre la familia y el niño y generar y entender como qué es lo que le gusta al niño, qué tipo de juego prefiere y en qué actividades se siente más motivado. La tercera, la cuarta y la quinta sesión buscan explorar el entorno con el fin de regular el nivel de alerta y el nivel de actividad, como qué preferencias sensoriales tiene el niño. En la sexta sesión se realiza ya la integración de los padres al acompañamiento durante el juego y lo que se busca es desarrollar un ambiente seguro en el que los niños, bueno, tanto los niños como los padres, se sientan cómodos en la interacción. Para la séptima y la octava sesión, ya los padres se incorporan a la actividad del juego y lo que se busca es observar qué tanto permiten y aceptan a los niños, no, permiten y aceptan a los niños a los padres en sus intervenciones, qué límites les ponen y hasta qué punto los incluyen. Las sesiones 9, 10, 11 y 12 son círculos de comunicación y en esto el objetivo del terapeuta es observar de qué manera se expresan y se comunican los niños con sus padres, con el contacto visual, con las expresiones, cómo expresan sus emociones, igual que en las sesiones anteriores, ver, en las sesiones anteriores se ve hasta qué punto los integran, pero en esta lo que se busca es entender de qué manera ponen esos límites, de qué manera ellos deciden llevar a cabo la sesión. Bueno, buenas noches. A mí me toca exponerles las últimas sesiones. Okay. En la sesión 13 y 14 la actividad es la consolidación de aprendizajes, que tiene como objetivos el refuerzo de los objetivos anteriores ya vistos, como los explicó Cami. Y los aspectos que vamos a observar son cuáles objetivos fueron conseguidos y cuáles no. En lo que es la sesión 15, 16 y 17, la actividad es extendiendo círculos de comunicación, la cual tiene como objetivo la comunicación bidireccional. ¿Cuáles aspectos vamos a observar aquí? Si el niño o la niña responde a las conductas, comparte alguna información o utiliza expresiones, acciones o sonidos para comunicarse, que eso es súper importante. En la sesión 18 y 19 tiene como actividad las intervenciones mediadas por los padres, donde el TO quedará de segundo plano. El objetivo de esta sesión es poner en práctica los objetivos anteriormente aprendidos guiados por el TO. ¿Cuáles aspectos vamos a observar? Si el niño o la niña utiliza secuencias intencionales y complejas de gestos para resolver problemas. Si desarrolla un vocabulario de gestos para comunicar sus pensamientos. También vamos a observar cómo él explora de manera intencional para entender el mundo. Y lo que sería la última sesión, que es la número 20, tiene como actividad la reformulación de la entrevista para ver qué aspectos van cambiando. ¿Cuál va a ser su objetivo? Ya que es la última sesión, recoger la experiencia y observaciones de los padres tras la intervención. Cami, si me lo puedes pasar, porfa. A continuación les voy a explicar algunos casos que la siguiente compañera se los va a dar la resolución. El primer caso nos habla de una niña de 6 años con un diagnóstico de TEA. M se comunica solo por gestos y señas, no muestra lenguaje. En algunas ocasiones muestra contacto visual. Su madre es la que pasa mayor tiempo con ella. La madre también muestra demasiado interés en lo que es el estudio de M, pero nos indica que no sabe cómo jugar con su hija, ya que M solo la busca para sus necesidades básicas. En el caso número 2, es un niño de 6 años con diagnóstico de TEA. Muestra un lenguaje, pero no es funcional, ya que lo que hace es repetir de forma ecolática. Él no presenta contacto visual ni establece juegos. La madre está muy interesada en el estudio porque busca maneras para poder comunicarse con ese. Y el caso número 3 sería un niño de 4 años, igual diagnosticado con TEA. Es un niño que nos presenta un lenguaje poco funcional, el contacto visual es escaso, si relaciona alimentos o juegos, pero no los incluye con los adultos. La madre necesita mucho apoyo del padre, ya que tiene una enfermedad crónica y algunas veces se le complica con el cuidado del niño.
A continuación, mis compañeras les van a explicar y dar la resolución de los casos anteriores que les acabo de explicar. Claro, sin olvidar la entrevista pre y post la intervención. Esa entrevista la hacemos nosotros como TO y les voy a leer algunas preguntas que se hacen en esa entrevista, que serían: ¿cómo juega su hijo? ¿Perciben ustedes que el juego es bueno para su hijo? ¿De qué manera responde su hijo a interacciones dentro y fuera del juego? ¿Cómo se comunica su hijo con usted? ¿Cómo se comporta su hijo en lo social? ¿Cómo son las relaciones sociales que establece su hijo con usted? Esas preguntas se hacen al inicio cuando nos llevan a la primera evaluación, que sería en el caso de la sesión 1. Y de igual manera se vuelve a retomar en la sesión 20, que sería la última, para ver qué ha avanzado y qué no. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso ESO. Bueno, este es un estudio que se hizo con familias y niños con TEA, que, bueno, en ese caso se utilizó varias herramientas como grabaciones, diagramas y diario de campo. En las grabaciones lo que se hizo fue una antes y después del juego. También hicieron en el diario de campo una entrevista antes y después, como mencionó la compañera. Y a través de eso, el terapéutica analizó cómo reaccionar al niño y la familia a través de unas preguntas. Como por ejemplo, si disfrutaba el juego, si le permitía explorar sus capacidades y límites, o si muestra emociones mediante expresiones faciales. Bueno, a través de eso se pudo ver que era en varias sesiones y a los varios meses se pudo ver mejoría o igual seguían sin avances. Bueno, gracias a eso se pudo ver, si quiere pasa también. Bueno, gracias a eso se vio dimensiones y categorías que el terapéutica analizó hacia la familia del niño, como el juego, se analizó la motivación intrínseca, también el desarrollo y los tipos de juego. En el juego, en interacciones se vio la comunicación verbal, no verbal, también iniciaciones interrelacionales. Por último, también se vio la familia, que era como el comportamiento con el niño, cómo interactuaba, cómo avanzaba sus expresiones o si constaba de eso. Y por último, el social TEA era del estímulo sensorial. Bueno, los resultados que fue eso fue gracias a la entrevista antes y después del juego, y se comparó también información audiovisual de cada sesión y se vio observaciones modificadas o desapareciendo conductas. Bueno, en los tres casos se indicó un cambio mediano, ya que ese cambio se vio un aumento en motivación, pero no con todos los niños. Se pudo ver que en algunas sesiones se pudo mejorar o se quedan igual. También se pudo ver que los padres analizaron que tuvo mayor interacciones con sus iguales. Se vio más miradas, más gestos, más expresiones faciales, el contacto, la mímica con otros niños. También con la familia se observó que había mayor interacción, aceptación con el adulto y el niño. Y también los lenguajes no verbales, con el niño se utilizó mayores gestos para una relación con la familia. Yo les voy a exponer lo que son la información post intervención a la familia. Entonces, este es en el caso M, hay un aumento en el contacto visual. También el mantenimiento de las relaciones establecidas con los padres mediante la interacción del juego y intento de comunicación a través de gestos, que nos decía que era un poco más sustancioso. Entonces ellos tomaban un poco más de tiempo para entenderle la necesidad del niño, ¿verdad? Y los padres, como mencionaba, toman el tiempo porque ya ellos se sienten como más tranquilos para poder entender al niño. En el caso ese, de igual manera ya mantienen lo que es el contacto visual
el niño busca al adulto para involucrarlo en el juego, lo invita a jugar el juego de él. Los padres manifiestan que hay un aumento de intención de comunicarse, de igual manera con gestos. También hay una modificación en la interrelación entre los padres e hijos. En cuanto a este estudio, ¿verdad? Se tomó para el estudio la teoría general de sistemas y el modelo ecológico, las cuales sitúan a la familia como un sistema abierto y cambiante. Y entramos entonces lo que es la discusión. En el primer punto decía que las relaciones dentro de la familia pueden ser modificadas. Esto a través de todo el estudio que ellos realizaron y involucrando a los padres, los papás van comprendiendo cómo pueden tener una relación con los hijos. El segundo punto dice la familia como entorno primario en el cual el niño, todo este tratamiento ya ellos van teniendo, como lo han mencionado las compañeras, contacto visual, ya se expresan por medio de gestos, de sonidos, ¿verdad? Y este núcleo hace que todo esto haga una apertura hacia la interacción social. Okay. Los padres deben de aprender en base a sus propias experiencias y observaciones. El estudio lo que nos decía era que como que no se le pausaba no se le ponían pautas al padre para que ayudara al niño, sino más bien que a través de las experiencias y las observaciones de los padres, jugando con el niño, interactuando, ellos adquirían esa experiencia para seguir relacionándose con el niño, ¿verdad? Las modificaciones en las interacciones sociales entre la familia y el niño con TEA. Tenemos lo que es el lenguaje expresivo y comprensivo, el aumento del contacto visual, interacción comunicativa y la atención conjunta. Y los padres aprenden más herramientas para la relación con sus hijos, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, ellos... los padres van adquiriendo esas herramientas, la cual hace que la comunicación y la relación familiar sea más amena, por decirlo de alguna manera, tanto para el niño como para el papá, porque al ser ellos niños como que son pocos expresivos, que casi no mantienen la vista, muchos de los papás, al tener tan poca información, es complejo, es frustrante, ¿verdad? Y al involucrarse más el papá en este proceso a través del juego, ya adquiere mayor conocimiento. Esta última laminita sí me gustaría un poquito leerla más literalmente porque nos pareció muy importante. Cabe resaltar las características de la propia intervención desde la terapia ocupacional, la cual invita a los padres a participar desde el interior de la intervención, haciéndolos formar parte del proceso del tratamiento de su hijo. A través de esto, se aporta a los padres la información y el conocimiento sobre sus hijos. Por medio del juego, los padres adquieren una gama mayor de herramientas para interactuar con sus hijos y los padres logran comprender la importancia y el significado que tiene esta actividad para el desarrollo de sus hijos. Muchísimas gracias, compañeros. Nosotros sí tenemos una pequeña actividad, la cual les vamos a pasar un link por el chat para que no tengan problemas con el video. Listo. Entonces, y lo vemos cada uno lo ve y al final tenemos una pequeña actividad. Listo. El video me pareció muy realista conforme a la realidad de las personas con autismo, es muy real. Ellos normalmente tienen sobreestimulación y tienden a confundirlos con malcriados. Cuando sufren de crisis, las personas tienden a pensar que son malacrianzas, cuando en realidad no ven más allá si es que el niño tiene autismo o tiene alguna otra cosa que lo haga llevar a ese punto de crisis. Entonces, realmente creo que sí es muy realista conforme a lo que viven las personas con autismo. Muchas gracias. Michelle había alzado la manito. Dale. Creo que fue Michelle, sí. Sí, pero fue sin querer, profe. Ah, bueno, señora. Ok, perdón. Listo.
¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Igual puedo hacer un aporte. Gracias. En mi caso, bueno, a mí el tema de los niños con autismo o en general las personas con autismo me llama mucho la atención. En mi familia tenemos un conocido, es un niño, tiene 4 años y digamos que la mamá siempre me ha dicho que, bueno, yo lo he observado porque digamos que yo sabía cuando él estaba en la panza de mamá y todo el asunto, ¿verdad? Entonces lo vi desde que nació y yo he estado como en todo el proceso de él cuando se dieron cuenta que tenía autismo y así. Y es muy curioso porque ellos se apegan mucho a las personas con las que ellos quieren. Digamos que la mamá me ha dicho que yo soy de las únicas personas que él tiene un apego. A mí eso me parece súper curioso porque ni siquiera con el papá o con los hermanos tiene un apego así como lo tiene conmigo, entonces es súper curioso. Digamos que él siempre que me ve es como un puro amor y él digamos que sabe decir hasta mi nombre y todo, entonces por eso es otro dato por ahí curioso que ellos como que seleccionan mucho a las personas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Bueno, perdón, ya la primera pregunta. Ok, sí. Hay otra pregunta que esta está un toque más de pensarla. Es, ¿cómo consideran que el juego podría ayudarle a alguien que pasa por una sobreestimulación como la del video? ¿O de qué manera puede funcionar como terapia para poder integrar y generar una mejor relación del niño con las personas que lo rodean? Jocelyn y luego Mariela. Profe, voy yo aquí de nuevo, pero es que a mí este tema me encanta. Dale. Realmente las personas con autismo de Asperger tienden a tener preferencia por cierta actividad o juego. Muchos por legos, muchos de armar cosas de mucho pensar. Entonces, el estar concentrado en un juego o en lo que el juego que a ellos les gusta, les ayuda a permitir a calmarse. Porque, por ejemplo, igual en el video se veía que él empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive, algo así tan sencillo, ellos lo pueden ver como un juego. Y eso le ayudan a bajar esa sobreestimulación y esa crisis que están teniendo en el momento. Muchas gracias. Mariela. Bueno, yo soy mamá de un chico autista desde los 2 años que tiene mi hijo. Bueno, tiene 5 años en este momento. Y sí les puedo decir que es un montón. Tanto en la parte para que ellos comprendan la parte de la educación, ellos siempre se van a fijar en una clase de juguete. Mi hijo en este caso, a él le fascina lo que son los animales. Granja, dinosaurio, o sea, parezco Animal Kingdom aquí en la casa, pero sí, cuando hay sobreestimulación sensorial, él lo que comienza es a gritar. Entonces uno trata de ayudarle con canciones, que se recuerde más que todo, digamos, la canción de Bartolí. Algún día la escucharán los que no tienen hijos, o La Granja de Zenón. Pero entre juego y juego ellos sí se van calmando. Y no es solo de hablarles y decirles, no hagan el berrinche o vea que nos están viendo. En el caso de nosotros, yo lo abrazo, lo alzo o me siento con él en el suelo a esperar a que se le pase la sobreestimulación sensorial. Muchas gracias, Mariela, por comentarnos acerca de esas estrategias que usas con tu niño. Vamos ahora con Graciela. También creo que también va a depender mucho del juego. Creo que, digamos, en una sobreestimulación, obviamente no van a ser juegos que los sobreestimulen más. Creo que habría que considerar también como, digamos, como el tipo de juego, un juego más calmado, más tranquilo. Correcto, muy bien. Y son, ¿verdad? Digamos como que lo común es que sea gustoso, agradable, ¿verdad? Para ellos, entonces como esa asociación de eso que es gustoso, pues nos ayuda precisamente como a volver a ese centro de regulación. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? La tercera sería con respecto a la presentación, ¿qué aporte tuvieron los padres a través de la terapia? No sé si alguno me aporta alguna idea.
Ya este es del artículo, la pregunta, de lo que nos expusieron las compañeras. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué aporte tuvieron los padres a través de la terapia? Es un poquito más difícil. ¿Qué aportes, bien sea para ellos o para los niños, verdad? Profe y compañeras, bueno, considero que el conocimiento es lo que hace que vayamos trabajando de la forma correcta con ellos. Entonces, desde la clase 1 hasta llegar a la 20, fuimos como padres junto con el niño, aprendiendo hasta llegar a lograr un objetivo, ¿verdad? Y creo que lo primordial es aprender a conocernos, a ver una aceptación de la situación para poder trabajar de la forma correcta, que es lo que se pretende, ¿verdad? Ayudarlos, salir con ellos adelante, porque esto no es una situación de solo el niño, solo la persona, es una situación, es un trabajo en conjunto, con todas las personas que están alrededor de ellos. Muy bien, súper bien resumido, muchas gracias. Las compañeras dirán si tienen, o si ocupamos otra participación, otra pregunta. No, profesora, esas serían más bien agradecerles por los comentarios de los compañeros y por el tiempo y la atención prestada. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, muchísimas gracias, que pasen bonito resto de semana y cualquier duda, pues porfa me avisan. Listo, chicas, que les vaya muy bien entonces, pasen bonita noche.